Vamos a pasar adelante y voy a pasar la palabra para que introduzcan la jornada a las profesoras Lucia De Stefano, que es profesora de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y subdirectora del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, y a Isabel Pedroso de Lima, que es profesora del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Coimbra y miembro del Centro de Investigación MARE. Ambas profesoras son las copresidentas del comité organizador del Congreso Ibérico y van a introducir un poco la jornada de hoy y el Congreso. Adelante, Lucia. Muchas gracias, Nuria. Buenas tardes a todos. En nombre del comité organizador del 11º Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, por supuesto también del comité científico. Entonces, un placer pues empezar, como ha dicho Nuria, empezar a calentar motores y plantar la semilla para el debate y los temas que se van a tratar en septiembre en nuestro congreso, que se mantendrá de manera virtual, como veremos, del 3 al 9 de septiembre. Entonces, me gustaría, para presentaros el congreso, comentar de dónde venimos, ¿no? Perdón. El primer congreso primer congreso ibérico se organizó en el 98 en Zaragoza y desde entonces estos congresos siempre han tenido la vocación de juntar la comunidad científica y no solo interesadas a la gestión y planificación del agua en la península ibérica y también de América Latina para debatir temáticas importantes que podrían ser relevantes, importantes para mejorar la gestión del agua desde una perspectiva de la nueva cultura del agua. Desde 1998 pues, hemos ido celebrando congresos en distintos puntos de la geografía de la península ibérica, saltando de un lado a otro de la frontera entre Portugal y España. El último congreso pues, se celebró en Coimbra en el año 2018. Este año pues, estaba previsto celebrarlo en Madrid en septiembre y digamos, estaba previsto celebrarlo en Madrid en septiembre. Este congreso, digamos, es un congreso que desde el punto de vista del formato siempre ha sido característico, con mesas redondas como las que vamos a tener hoy, sesiones plenarias, sesiones de comunicaciones, pósteres, pero quizás yo destacaría tres cosas que lo hacen especialmente, que lo hacen especial. Primero, que siempre se tratan temas que son de gran relevancia de actualidad para la gestión y planificación del agua. Siempre seguimos los ciclos de planificación, los retos planteados desde el año 2000 por la Directiva Marco del Agua y siempre intentamos contestar a preguntas actuales. La segunda característica es que los debates que se generan surgen de un diálogo entre distintos tipos de participantes. No es un congreso solamente académico, sino que hay universidades, hay centros de investigación, pero también hay representantes de la administración pública, hay ONGs, hay empresas, hay plataformas ciudadanas y también ciudadanos de a pie que aportan a ese debate. Y quizás la tercera característica que lo hace especial es que pues, además de compartir conceptos científicos y nuestras ideas y experiencias sobre la gestión del agua, también nos gusta compartir buenos momentos y crear una comunidad acogedora y cálida, lo que hace también el debate más interesante. Entonces, en marzo de este año pues, estábamos ya avanzados en la preparación del congreso y debatiendo sobre si teníamos que poner brochetas de fruta o canapés en los cafés, cuando pues, pasó lo que todos sabemos, que el coronavirus frenó en seco la preparación y nos plantea la duda de qué teníamos que hacer: seguir, posponer, anular, cancelar. Entonces tuvimos una reunión con representantes del comité organizador y del comité científico y decidimos que teníamos que coger el guante que nos lanzaba la situación, porque era importante seguir reuniéndonos. Era importante seguir creando un foro de debate que pudiera aportar conocimientos, experiencias e ideas sobre el ciclo actual, sobre el próximo ciclo de planificación hidrológica según la Directiva Mar. Entonces decidimos pasar al virtual y contábamos con ello, digamos, con cosas, ya con mucho material. Primero, la temática y el contenido estaba ya definido. La temática, el lema del Congreso es Transición hídrica y cambio global, del diagnóstico a la acción, porque la idea es que desde el año 98 nos hemos centrado muchas veces en entender cuáles son los retos, en entender los procesos,
y ahora ha llegado el momento realmente de pasar a la acción para conseguir esa transición hídrica, ¿no? Veremos hacia dónde, en un contexto de cambio global. Ese lema se traduce en 4 áreas temáticas que veis en la pantalla: transición hídrica, soluciones innovadoras o basadas en la naturaleza, gobernanza, educación y comunicación, y de los esquemas de temas importantes a los programas de medidas. Otra vez subrayando esa importancia de pasar a la acción después de haber realizado un diagnóstico. Podéis encontrar en la página web más detalles sobre el foco temático de estas áreas. En cuanto a contenido, pues ya contamos con unos panelistas de primer nivel. Aquí tenemos las fotos de algunos de ellos que van a dar sesiones plenarias, van a participar en las sesiones plenarias, y también contamos con numerosos autores que han enviado sus resúmenes y que ahora están terminando sus comunicaciones y sus pósteres. Hemos recibido 154 resúmenes distribuidos en las distintas áreas temáticas, y las contribuciones son en castellano, en portugués y también en inglés. Como decía antes, destacar que los asistentes y los autores realmente presentan diversidad en cuanto a su proveniencia, y eso yo creo que es una cosa que hace especialmente interesante el debate que suele surgir en este congreso. Entonces, este era el contenido, lo teníamos claro. ¿Cómo hemos adaptado el congreso para que pudiéramos tener una transición, esta vez, de un congreso presencial a un congreso virtual? Pues lo primero que hicimos fue coger el programa y pasar el congreso de simplemente 2 días, pasarlo a 5 días, porque no es factible estar sentados durante 8 horas delante del ordenador escuchando presentaciones. Entonces lo pasamos de ser el 3 y el 4 de septiembre al 3 al 9, y las sesiones son de máximo hora y media, y mucho más dinámicas. Presentaciones de las comunicaciones más breves. Las plenarias son mesas redondas, ¿no? Sin presentaciones, sino que intentando tener unos moderadores que faciliten y que animen al debate. También tenemos 2 eventos, digamos, más de socialización, que hemos llamado web aperitivos, donde vamos a intentar no perder esa dimensión humana que es característica de este congreso. Y también tenemos unas excursiones para los que estén en Madrid o se quieran acercar a ella. Luego una sesión de cierre y comentar que tanto las plenarias como las comunicaciones se han repartido entre la mañana y tarde, horario de mañana, horario de tarde, porque no sabíamos y seguimos sin saber exactamente cómo será la vida en septiembre, y por tanto nos parecía importante tener en cuenta que las personas pudieran compatibilizar la participación al congreso con su vida familiar o personal, y también con su trabajo. De manera que hay sesiones de mañana y de tarde, y también los participantes de América Latina se puedan conectar por lo menos en el horario de tarde. Finalmente, el último cambio que hicimos fue en el tipo de inscripción, porque bueno, teníamos un poco menos gastos, pero gastos de otro tipo, y en todo caso nos parecía que los congresistas nos podían pedir otro tipo podían plantear otro tipo de necesidades. Y por tanto hemos añadido a las inscripciones clásicas la opción de congresista pase diario, es decir, una persona solo se puede conectar a todos los eventos, pero en un día concreto. Y además decidimos dar acceso libre al acto de clausura el día 9, acceso libre pero previa inscripción, y en este acto de clausura presentaremos las conclusiones de las distintas áreas temáticas, y también habrá un cierre por parte de las administraciones hidráulicas de Portugal y de España. Sin más, animaros a visitar la página web del Congreso, que tenéis en la pantalla, y realmente animaros a participar. La imagen que pongo, realmente no podremos estar bailando después de los días de congreso, pero realmente estamos preparando este congreso con muchísima ilusión, con muchas ganas de seguir hablando, de involucrar nuevas personas y nuevas ideas a la comunidad del Congreso Ibérico de Gestión y Planificación. Así que simplemente yo creo que hay que aprovechar la oportunidad que nos plantea el tener que trabajar de manera virtual para conectarnos, conocer y compartir ideas y conocimientos. Dicho eso, paso la palabra a la copresidenta del comité organizador, Isabel Pedroso de Lima, para que cierre esta parte de presentación del Congreso y luego ya de paso a la mesa redonda. Muchas gracias y nada, animaros a participar. Okay. Muito boa tarde a todos.
na qualidade de co-presidente da comissão organizadora do Congresso, que de facto me dirijo a todos quando se juntaram hoje nesta sessão, reforçando as boas-vindas que já foram dadas a esta que é a primeira das atividades enquadradas na organização do Congresso, que se debruçará sobre assuntos e problemáticas variadas e muito atuais, de interesse para a comunidade ibérica, como creio que se adivinha da introdução que foi feita ao Congresso. A programação do Congresso, mas também a promoção de um debate interdisciplinar, envolvendo não só a comunidade técnico-científica, mas também outros agentes da sociedade, criam todas as condições para mais um evento estimulante no que respeita à gestão e planeamento da água, apesar do momento especial que atravessamos e das adaptações, enfim, que se impõem. Estamos convictas que da participação no Congresso de todos a quem possa interessar o tema, resultará certamente uma partilha de opiniões, vivências e conhecimento enriquecedora, um debate de ideias, dos problemas e de eventuais soluções vivo e diversificado e uma melhor preparação de todos para enfrentar os múltiplos e grandes desafios que continuam a configurar-se no setor da água na Península Ibérica. Enfim, esperamos que o debate que organizamos hoje contribua para chamar a atenção para algumas das questões que serão oportunamente mais debatidas no Congresso, a par de outras, obviamente, e que vos estimule a que se juntem a nós em setembro e participem plenamente no nosso Congresso. Bom, por agora deixo-vos com os nossos convidados neste evento, que será moderado pela doutora Luísa Schmidt, a quem agradecemos a disponibilidade para esta colaboração. A doutora Luísa Schmidt é socióloga e investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde coordena o Observatório de Ambiente, Território e Sociedade e é também colunista regular do Jornal Expresso sobre questões ambientais. Doutora Luísa Schmidt, por favor, convido a dar início ao debate. Muitas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde, buenas tardes, boa tarde. Então, vou apresentar primeiro os convidados, portanto, as pessoas que serão aqui, que entrarão neste debate. A Susana Neto, que é co-presidente do Comitê Científico do Congresso Ibérico e presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, investigadora na Universidade de Lisboa e professora das universidades de Western Australia e Griffith. Tem desenvolvido nos últimos 25 anos trabalho académico em planeamento territorial e governança da água e participou no processo inicial de planeamento das cuencas, das bacias hidrográficas em Portugal no período de aprovação da Diretiva Marco del Agua. Também apresento o Narciso Prat. O Narciso Prat é biólogo, professor jubilado de Ecologia da Universidade de Barcelona, membro do grupo Fresh Water Ecology, Hydrology and Management, membro fundador da Fundação Nova Cultura da Água. Entre outras coisas, foi perito fiscal de delitos ecológicos, assessor da Agência Catalana del Agua para a implementação da Diretiva Quadro, da Diretiva Marco, e coordenador do grupo de científicos que elaborou informes sobre o Plano Hidrológico Nacional. Prémio da Universidade de Barcelona sobre difusão científica e criador da aplicação RioNet de Ciência Cidadana. E por fim, Francesco Larroca, licenciado e doutor em Economia pela Universidade de Valência, realizou os seus estudos de doutorado na Universidade de Magúncia e desfrutou de uma estância pós-doc no Instituto Universitário de Arquitetura de Venecia. Professor titulado do Departamento de Economia Aplicada da Universidade de Valência hasta 2016 e professor Jean Monnet de Política Ambiental da União Europeia. Ha dedicado sua atividade de investigação a aspectos territoriais e socioeconómicos da crise ecológica, especialmente em temas de água, redução do risco de produtos tóxicos. Sócio fundador da Fundação Nueva Cultura del Agua. Então, este vai ser organizado da seguinte maneira: o que vamos fazer é falar de transição hídrica, que exige exercício de antecipação e prefiguração dos cenários possíveis de destino.
um pouco saber hacia onde queremos transitar, que devemos manter ou lograr de maneira prioritária, que podemos ou tendremos que sacrificar, que implicações tem a crise sanitária, económica e social provocada por el COVID-19 nestas considerações. Eu peço desculpa, eu hablo portuñol, como todos os portugueses, e o que é importante é que me entendam, por isso vou continuar com o meu portuñol. Então, para abordar estas perguntas e articular o debate, vou fazer a primeira pergunta e vai ser o segundo modo. A primeira pessoa habla 5 minutos e a segunda 2. Neste caso, Narciso primeiro, Susana depois. Então, a primeira. Durante o passado outono e hasta a eclosão da pandemia, o cambio climático e suas consequências e outros elementos de deterioro ambiental, como a acumulação de plásticos em los ecossistemas ou a aparição de contaminantes emergentes na água, ocupavam lugares destacados na agenda social e política. A pergunta é: como se deve abordar a alteração das prioridades políticas derivada da emergência sanitária en lo relativo a la política de aguas? Narcís, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Contento de estar aquí. Respecto a la pregunta en concreto, yo lo que debo decir es que creo que el agua ha tenido muy poca importancia en el coronavirus, porque como no había infección y solamente tenemos esta posibilidad de medir cuánta gente puede haber en una población a través de las aguas residuales, pero esto tampoco, digamos que no creo que tiene mucha importancia. Y los temas de conservación, por ejemplo. Un poco más alto, ¿no? Los temas de conservación, como por ejemplo los temas de la tranquilidad de las especies, todo esto ha sido una anécdota. Yo creo que en poco tiempo volveremos al mismo lugar, ¿no? Y por lo tanto tenemos una serie de incógnitas, como ya teníamos, el cambio climático, los caudales ecológicos, en fin, todo esto vamos a ver cómo queda. La incógnita es saber si la directiva marco irá adelante, por lo tanto será exigente o no. Esto es una incógnita, se va a aprovechar pues, para que los agricultores digan: no, hombre, ahora con la directiva marco, no sé qué, el COVID, pues a lo mejor pues, hay cosas que se tenían que hacer y no se hacen. Esto se verá bien en los planes de cuenca. La clave son los planes de cuenca para el 2021, veremos qué es lo que sale en los planes de medida. Ahora los gestores lo tienen algo más fácil, porque como hacen con videoconferencias y no van a ver a la gente en persona, pues es mucho más fácil, ¿no? Digamos, enredar, así, entre comillas, a la gente. Por lo tanto, yo no sé, esto hará que los planes sean mejores o peores, pero no soy muy positivo, ¿eh? Ya veremos los planes de medida de los que hay. Yo de momento lo que veo son unos síntomas que no me gustan nada. Por ejemplo, aquí en Cataluña pues he aprovechado el COVID para hacer unas limpiezas de río en respuesta a una serie de inundaciones que hubo en el temporal Gloria, y entonces hemos visto otra vez las máquinas dentro de los ríos, los árboles cortados y claro, no había nadie para decirlo. Por lo tanto, ha habido, digamos, la administración, las dos almas de la administración, ¿no? La alma, digamos, antigua, que enseguida limpia los ríos y mantiene los ríos, y los temas de restauración pues quedan ahí en un rincón, y la alma de los de la restauración pues que a lo mejor se han quedado un poco atrás, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña se van a destinar 27 millones para los destrozos del temporal Gloria, y el presupuesto para la restauración debe ser como medio millón. Entonces, restauramos los ríos o volvemos a la antigua. Aquí ha habido incluso ya denuncias a Fiscalía de los ecologistas por lo que se ha hecho, ¿no? Y de alguna manera esto es un poco, yo creo que los discursos verdes que teníamos justo antes cuando vino la pandemia, que todo había que cambiar, la economía cambiaría, todo cambiaría, y entonces seríamos más verdes y no sé qué, me parece que han quedado en casi nada, ¿eh? Y aparte de la concienciación de las personas, no sé las novedades que veremos, ¿no? Yo no es que sea muy optimista, y creo que el camino es el de siempre, es decir, exigencia,
a través de la directiva marco y participación de la gente, y que la gente pues no deje a los gestores solos, en el buen sentido también, porque hay gestores también que intentan hacer las cosas bien y sin embargo pues a veces se quedan sin apoyo o se quedan solos dentro de la propia administración, o los otros, los que ya les interesa que la gente pues no esté al tanto, porque así pues siguen con sus cuestiones, ¿no? Siempre hay que pensar que hay muchos planes españoles o portugueses que lo importante es la agricultura, porque es la que gasta más agua, y en estos no sé si veremos algunos cambios, mientras que los que hacen más gestión urbana, porque tienen más población, quizá esto sea más claro, ¿no? Hoy he oído hablar a un digamos, tecnólogo que dice que todo se solucionará con tecnología, que bajará la cantidad de energía que se gasta y que esto será fantástico, que están preparados y que no habrá ningún problema. Y también he oído hablar a otra persona que ha dicho que, bueno, esto no está tan claro, que el cambio climático ya está aquí, que muchas cosas del cambio climático ya quizá no se van a arreglar, que tendremos más temporales, esto que ya sabemos, y no hay respuesta a esto de momento. Veremos otra vez qué dicen los planes de medidas. Creo que son mis 5 minutos, pues... Obrigado, graças. Uma visão não muito otimista. Susana Neto, queres complementar, contestar? Susana? Tens que ligar o microfone. Certo. Obrigada, Luísa. Buenas tardes a todos. Eu vou falar em português. Buenas tardes e olá a meus colegas de painel francês, Narcis. É um prazer estar aqui. Creio que a visão menos otimista de Narcis é realista. No entanto, eu gostaria de complementar com algumas ideias para aquilo que, respondendo a esta primeira pergunta, o que devemos mudar em termos de prioridades de política face a este contexto excepcional da situação que vivemos, que ninguém esperava e que de facto vem impor muito mais desafios e vai tornar ainda mais complexo a problemática que nos preocupa a todos, de entender a água como uma questão multidimensional, integradora, intersetorial, e eu julgo que as prioridades serão as mesmas, com mais estes desafios. Talvez colocaria no topo de novas prioridades o reforço de uma capacidade das políticas públicas de intervirem de forma adaptativa e flexível, terem muito mais capacidade de rapidamente implementarem ações de contingência, ações que têm que estar no terreno e serem operacionais em tempo muito mais rápido, e haver também uma maior capacidade de integração de diferentes políticas. Água e economia, água e saúde, a água e o clima, a água e o planeamento territorial, as questões das zonas urbanas, as questões das zonas rurais, o acesso à água, os conflitos de uso, as questões que o Narcis também referiu, a agricultura, a indústria, o nexus água e energia, a produção de alimentos, tudo isto complicado com a situação de falta de segurança sanitária, e estou a falar, no fundo, estou a falar agora aqui apenas no contexto ibérico, dos nossos dois países, em que temos uma situação, apesar de tudo, privilegiada, em que podemos controlar muitos fatores e em que podemos controlar em grande parte, a qualidade da água que consumimos, em que não temos problemas críticos de sobrevivência por falta de acesso à água, e de problemas críticos sanitários de acesso à água para lavar as mãos, para nos lavarmos, para desinfetar os alimentos e todas as últimas e recentes preocupações de rotinas que já entraram na nossa vida. Por isso, Luísa, eu neste momento identificaria de facto no topo das prioridades esta capacidade acrescida
das políticas terem que ser mais rápidas, mais adaptativas e reforçarem a sua visão multidisciplinar e integradora. É uma questão que sempre colocamos em cima da mesa, esta aprendizagem organizacional e das nossas agentes de política, e que é ainda mais posta à prova neste contexto, em minha opinião. E, portanto, julgo que aqui nós teremos de facto que desempenhar um papel. É um desafio, mas temos que contribuir para isto. Temos que pensar todos como é que contribuímos para que as políticas de água possam de facto responder de forma mais operacional. Obrigado. E os profissionais e os académicos têm aqui um papel importante. E aproveitando a Susana, vou passar então à segunda grande questão, que tem a ver com as autoridades de sanidade de todos os países. Eu volto ao meu portunhol, não me importa. As autoridades de sanidade de todos os países insistem em la recomendação de extremar a higiene personal, especialmente mediante o lavado cuidadoso de manos, sempre a lavar as manos. Em nosso entorno mais imediato evidenciam as carências de acesso de determinados grupos, como os temporeros, e as dificuldades de pago de aqueles que são mais vulneráveis, portanto, dificuldades dos mais vulneráveis em conseguir pagar. A pergunta é, para ti, Susana, que ensinanças, que ensinamentos se podem extrair da crise do coronavírus em relação com a garantia dos direitos humanos ao abastecimento e ao saneamento? Obrigada, Luísa. Eu julgo que de facto a questão do acesso à água foi uma das questões que se tornou ainda mais crítica. Se em termos mundiais sabemos que 1/3 da população mundial não tem acesso à água potável, isto representa mais de 2 bilhões sem acesso decente à água, e é uma preocupação muito grave neste momento. Em muitos países o simples ato de lavar as mãos não é possível. Mas também nos nossos países e no contexto europeu, os servidores, portanto os operadores dos serviços de água, se confrontam agora com uma pressão grande de assegurar a continuidade deste serviço. É um serviço essencial e que é considerado um direito humano em todo o mundo. Temos esta bitola presente, mas é um serviço essencial que está perante um contexto em que há uma grande incerteza, em que há grandes condicionamentos ao seu funcionamento, à operabilidade normal. Isto também pode querer dizer a curto prazo ou a médio prazo, enfim, em países mais ricos ou menos considerados menos críticos do ponto de vista do desenvolvimento, que vamos ter bolsas de pobreza. Estamos a assistir às questões e aqui a ligação entre a água e economia, água e desenvolvimento, água e saúde, mais uma vez reforço essa ideia. Vamos ter bolsas de pobreza e vamos ter problemas de pagamento das próprias contas da água. Isto para não dizer que em muitos casos estes operadores poderão começar a ter problemas de insolvência e de quererem aumentar o preço da água. Poderá haver pressão maior nestas questões, se não houver vontade política e governos suficientemente fortes do ponto de vista do sentido que querem dar ao cumprimento do direito de acesso à água a todos os cidadãos. Pode haver de facto aqui uma grande vulnerabilidade por parte dos países como os nossos, Espanha e Portugal, em que por desemprego, diminuição do rendimento líquido das famílias, haja mais dificuldade em manter as contas todas e as contas da água, porque há mais consumo de água também. Esta é uma questão que temos que manter com grande atenção. Há muitas questões relativamente ao acesso à água que nos vão preocupar.
E nos países em desenvolvimento e em outros países em África e América Latina, poderá, e na América do Norte, em que já há problemas também de, mais uma vez, de uma grande parte da população que não está a ser capaz de pagar as contas da água, isso já está a acontecer de novo na América do Norte. O Brasil, por exemplo, ontem aprovou no Senado uma nova lei quadro do saneamento básico. O Brasil enfrenta uma situação tremenda de falta de saneamento, quase metade da população não tem acesso a saneamento, são 35 milhões de pessoas e há uma grande percentagem também sem água potável, quase 20%. Há uma falta de recursos financeiros do Estado e o argumento, mais uma vez, foi precisamos de entrada de capital privado, ou seja, privatização dos serviços. E foi aprovada esta lei no Senado, foi aprovada por 65 votos a favor contra 13 contra, portanto largamente aprovada pelos senadores e pelas suas câmaras. Isto vai querer dizer provavelmente alguma melhoria nas zonas metropolitanas e de urbanização densa, mas vai provavelmente também querer dizer aumentos de preços da água e maior isolamento ainda em populações que estejam desligadas destas redes formais ou populações das zonas rurais em que o assunto, enfim, o negócio de abastecimento de água seja menos interessante para os grandes operadores. Ou seja, temos aqui de facto uma questão muito mais politizada ainda, a questão do abastecimento e do exercício do direito da água e daquele princípio que todos nós, em que todos nós acreditamos, em que eu acredito, da necessidade da universalização do abastecimento da água e do acesso universal à água, vai provavelmente complicar-se bastante mais nos próximos tempos, não só nos países em desenvolvimento e nos países com menos recursos financeiros, com menos recursos, com menos capacidade regulatória, mas também nos nossos países em que consideramos que temos um acesso muito bom à água potável, não temos problemas graves de saneamento básico, mas poderemos vir a ter e enfrentar de facto problemas de alguma de crescimento, de empobrecimento de grupos sociais que antes podiam pagar as suas contas e talvez venham a ser incapazes de as pagar. E perante isto, se os governos não começarem, e agora aqui refiro-me concretamente aos governos de Portugal e de Espanha, de quem estamos mais perto, se não começar a haver alguma sensibilização para esta questão e nas questões, como nas questões da energia, a energia e a água neste caso, estarmos atentos às dificuldades de pagamento por grupos mais vulneráveis que vão aumentar e quais são as medidas que se podem já pensar e mais uma vez nós como investigadores, profissionais, académicos, técnicos, podemos dar o nosso contributo. Temos que começar a falar sobre esta questão e a contribuir de alguma forma com ideias, com medidas, com estudos, com levantamento da situação. Obrigada. Eu sei que tu, Luísa, estás muito em cima dessa informação. Eu penso que então já passei os meus 5 minutos, é isso? Já. Ok. Estava a assinalar. Muito então bem, agora, muito bem. Francisco La Roca, queres comentar? ¿Quieres contestar? Gracias. Buenas tardes. Susana prácticamente ha situado muy bien el tema. Yo quería señalar un par de cosas más para el posible debate. La primera cuestión es que el COVID lo que ha hecho, o la COVID lo que ha hecho ha sido visibilizar problemas latentes. Empezamos a ver cosas que sabíamos, pero que no les prestábamos demasiada atención. En primer lugar, la procrastinación de los poderes públicos en la regulación del derecho humano al agua. En el 2010 se reconoce y estamos en 2020 y Europa, España, las comunidades no han hecho sus deberes en este aspecto.
la cuestión de los temporeros y otros colectivos más vulnerables, que los movimientos sociales vienen insistiendo en ellos. En Andalucía lo hemos visto ahora con las acciones que se han realizado en apoyo a situaciones muy precarias, pero que no son solo los temporeros. En todas las ciudades hay gente con dificultad de acceso al agua, de acceso físico. Y luego está el problema ahora agravado del acceso económico que no veíamos. La segunda cuestión es el reforzamiento de las ventajas de lo público, los argumentos en favor de la gestión pública. La respuesta de la patronal en España ha sido escandalosa. Lo renunció la RAP, la Red por el Agua Pública. Lo primero que hicieron fue ir al gobierno a pedirles libertad de cortes y que les revisaran los acuerdos concesionales para mejorar su situación económica. Esto tiene una lectura también en otra dirección, y es que el negocio del agua se está acabando. Es decir, esto no es sostenible. En el Reino Unido leía el otro día que hay empresas de agua que están a punto del rescate. Aquí Suez abandona Akbar y podemos encontrarnos con una patata muy caliente cuando las empresas quieran retirar su capital y dejen a los ayuntamientos o exijan la intervención del Estado. Porque esto siempre tiene cara A y cara B, la intervención del Estado, en qué condiciones se hace. Y por último, por no extenderme, se ha evidenciado desde mi punto de vista la necesidad de profundizar en la participación y el control del público en cuestiones tan básicas como esta. También es una reivindicación vieja la de, sector público, administración pública, pero no como la de hace 5 o 10 años, sino una gestión pública en condiciones, con transparencia, con contabilidades claras, con capacidad de los ciudadanos para incidir en las decisiones fundamentales. Hay algunos buenos ejemplos. Se cita sobre todo París, pero yo creo que esta es una tarea que tenemos por delante y que no está resuelta. Es decir, que es un aprender haciendo, porque tenemos claro cuáles son los objetivos, pero no tenemos suficiente rodaje de lo que son los observatorios o la participación orgánica. Gracias. Gracias, Francisco, e fica por aí que a próxima também é para ti. Então, como introducción, los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias se han mostrado más prudentes en la gestión de esta crisis que en la financiera 2008, desplazando de momento el centro de actuación de los recortes sociales a medidas de reactivación económica de corte neo-keynesiano. E as perguntas são duas, como achas que ¿cómo afectan las medidas de recuperación a la estrategia de transición ecológica? Y después, ¿hasta qué punto pueden aportar iniciativas como el Pacto Verde Europeo o la economía circular un marco adecuado para una recuperación convergente con los objetivos de la dita transición? Bueno, si tuviera que dar una respuesta sintética a la primera pregunta, diría que es la última oportunidad para una transición con control de daños. La última oportunidad para una transición no catastrófica. El virus, que para todos ha supuesto una sorpresa por el momento y por el tipo por lo concreto. Pero llevan los epidemiólogos décadas anunciando este tipo de fenómenos y relacionados con el cambio climático, con la desestabilización de los sistemas vitales del planeta. Hemos tenido otros SARS, hemos tenido otro tipo de virus, se habla de la traslación de enfermedades que llamamos tropicales hacia el norte, etc. O sea que lo que está emergiendo son tendencias que ya estaban ahí. Haré un poco de memoria. Hace menos de un año, cuando convocamos este congreso, en la convocatoria del congreso decimos, por una razón u otra, sea por mitigación o por adaptación, se necesitarán transiciones sin precedentes en muchos aspectos de la sociedad. En eso estamos. Pero no recordamos que cuando convocamos el congreso, Narcís hacía una referencia antes
estábamos con Gloria fue en enero, los escritos comenzamos a hacerlos en octubre, si no recuerdo mal, que hubo otros temporales, estábamos con Greta Thunberg en la cresta de la ola, pero la conferencia saliendo de Chile por las tensiones sociales, hablamos del Brexit, y por no mencionar en el dominio más próximo el protagonismo de la crisis territorial del Estado. Bueno, hemos cambiado radicalmente el mapa, los referentes. Eso no quiere decir que hayan desaparecido los problemas, sencillamente hay, por un lado, una aceleración de procesos latentes y, por otro, un incremento de ciertas tensiones. Desde mi punto de vista, lo primero son señales claras del agotamiento del modelo de la globalización neoliberal. Es decir, ha fracasado. Nos crea más problemas al común de los mortales que beneficios. Por supuesto, hay un pequeño grupo que se beneficia como nunca antes. Esto traslada un nuevo protagonismo a los estados, pero unos estados debilitados precisamente por esa larga onda neoliberal. Ahora es un espectáculo fantástico para el que esté interesado, que es la cumbre que ha organizado COE, la Confederación Empresarial Española. Un auténtico striptease, porque hablan clarísimo y defendiendo sus intereses. El lema de la cumbre es: las empresas españolas lideran el cambio, o algo parecido. Es decir, reclaman una posición de las corporaciones para organizarnos la vida al conjunto, pero lo hacen sin tapujos. Yo os recomiendo que lo veáis, las distintas intervenciones, porque tienen la ventaja de ser muy claras. En ese contexto de aceleración de procesos en marcha, hay una mayor conciencia de fragilidad para todos, también para los poderosos. Por eso reaccionan con mucha celeridad. Hay cosas nuevas, como por ejemplo que se hacen evidentes, se reconocen, se perciben los riesgos de la deslocalización excesiva. Ahora dicen, nos hemos pasado. Cuando tenemos que importar las mascarillas de China y no las tenemos, cuando hemos desmantelado buena parte de nuestra industria más básica, ahora no solo se percibe esa fragilidad, sino que también están ya preparadas algunas tecnologías, la Internet de las cosas, que permiten una redefinición de la distribución territorial, lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Esto lleva, desde mi punto de vista, a un incremento de la tensión entre aquellos que pertenecen más bien al pasado y aquellos que están bien situados para el futuro. Entre los perdedores, hablo de sectores que podrían ser de manera muy clara el turismo, o las aerolíneas, los sectores vinculados con las energías fósiles, y por la parte de los ganadores, los que están bien posicionados, las eléctricas, las tecnologías de la información y la comunicación, o la farma, especialmente la farma de ingeniería genética, que con el tema de la vacuna especialmente está siendo un activo muy, muy atractivo. Esas tensiones también tienen su vertiente geopolítica, ¿no? Estamos viendo la tensión comercial entre China y Estados Unidos, que ya venía de antes también, pero ahora se hace más fuerte. El reposicionamiento de Europa, que está, yo creo que tendiendo a hacer más Europa, pero también una Europa más cerrada respecto a China y Estados Unidos. Y luego tenemos lo que generalmente no vemos, que es que la bolsa de recursos fundamental para estas economías es África y algunas partes de América Latina, pero ahí nadie se acuerda de África normalmente, pero el expolio continúa. Y en el nivel interno lo que nos vamos a encontrar, o ya nos estamos encontrando, es con una competencia brutal entre los distintos sectores por las ayudas. Y ahí tenemos un elemento muy negativo, y es que los sectores más retardatarios son los que tienen más poder, porque son los que en estos momentos están mejor situados. La segunda cuestión... Sí, no te olvides del pacto. Sí, voy a eso. Bueno, la pandemia no nos ha hecho ni mejores ni más listos. Es decir, que
por muchos cambios que percibamos, seguimos siendo básicamente los mismos, con las mismas capacidades, eso sí, un poco más asustados y más conscientes o más atentos a lo que nos venía diciendo y no hacíamos caso. El marco del Pacto Europeo y la economía circular nos da un marco que nos ayuda a seleccionar estrategias de reconstrucción. La condicionalidad, porque habrá la condicionalidad, será más verde y menos negra, y esto es positivo. Y en ese sentido tenemos muchas cosas por hacer en la transición ecológica que encajan perfectamente en el marco, en el Pacto Verde. Y ahí, bueno, si acaso más adelante podemos detallar. Pero ojo, porque también hay muchos aspectos del Pacto Verde que no encajan en la transición ecológica. Es decir, que el origen del Pacto Verde y su contexto ideológico es, no voy a decir como Sarkozy, refundar el capitalismo, pero sí apuntalarlo. Y con esa concepción de que podemos seguir creciendo indefinidamente porque vamos a hacer unos retoques que nos va a permitir la transición, la descarbonización y algunas cuestiones que nos hacen menos impactantes sobre el medio ambiente, que en principio es cierto, pero hay que ver cómo se gestiona. Los riesgos, y acabo. La composición en España y en Portugal no puedo decirlo, pero vamos, una composición sectorial desfavorable para el cambio. Tenemos mucho peso de sectores como el turismo, que tiene que cambiar radicalmente. Tenemos mucho peso en el sector del automóvil, que a pesar de las medidas anunciadas de neutralidad tecnológica, que a mí me parece un paso atrás, no ayudan. Y luego tenemos, como decía antes, los sectores reactivos con mucho poder. Y ahí hay que estar atentos también a algunos sindicatos que no están todavía maduros para hacer el cambio, porque tienen una tendencia a seguir a su patronal. Y estoy pensando en la experiencia con el carbón, aparte de las corrupciones de los fondos de ayuda de transición, o ahora en el tema del agua, los sindicatos que se posicionan en contra de la remunicipalización por una visión desde mi punto de vista miope. El otro riesgo es que nos encontramos con una debilidad política importante, una debilidad de liderazgo, somos los mismos, y un déficit democrático, y con esto cierro, que permite a la patronal el erigirse en líder de un cambio que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, la profundización de la democracia es necesaria en este nuevo marco. Gracias. De nada, perdón. Ahora termino con la última pregunta para todos, mas a começar por ti, Susana Neto. Que papel pensam vosotros que puede jugar la planificación hidrológica, ahora en revisión, en las cuestiones planteadas, habladas, abordadas? Susana. Ora, eu vou começar exatamente com algumas coisas que o Francisco referiu, nomeadamente a oportunidade, como ele dizia, pode ser a última oportunidade. Eu não diria a última, mas é uma oportunidade que não podemos deixar passar. Esta de mudar qualquer coisa e começando a mudar já na questão do planeamento hidrológico, é torná-lo menos hidrológico, é torná-lo muito mais integrado nas outras dimensões. Nós já não podemos pensar em gerir a água apenas dentro da água. Temos de facto que sair da caixa e ver a água do lado da economia, da saúde, da educação, da cultura, enfim, não falando já dos outros setores todos, da agricultura, energia, etc, etc, etc. Mas temos que ter uma visão menos hidrológica. Temos que ligar a água e os planos ao desenvolvimento local e regional. Se alguma coisa foi muito óbvia nesta fase em que estivemos desde março até agora, foi a importância dos circuitos locais e uma remunicipalização também da visão da água mais integrada no território e nas suas atividades, no desenvolvimento regional e local. Transformar os planos
em acordos, agendas operacionais a nível regional ou subregional entre os municípios e entre os diversos operadores da administração pública que são desconcentrados, no caso de Portugal ou no caso de Espanha, nos diferentes estados. Esta articulação de agendas com propostas de medidas e financiamento muito ligadas aos circuitos locais, aos agentes do território, às questões da economia local e dos municípios. Julgo que esta é talvez uma pista importante para os nossos planos. Deixemos de lado completamente aqueles documentos que não interessam para nada e que ficam na gaveta de caracterizações infindáveis, e precisamos de planos concretos, de agendas operacionais com capacidade de adaptação, com atuação de contingência, com elevada prioridade à questão dos riscos, prevenção e monitorização. Estes são, provavelmente também, em termos de formato, ciclos mais curtos e processos mais operacionais. Não são 6 anos, precisamos de ciclos curtos, não precisamos de longos documentos, precisamos de agência, de capacidade de intervenção no território. E penso que este é o futuro que deveríamos dar aos planos da água integrados nas outras dimensões. Obrigado, graças. Narciso, que és tu vez de comentar esta pergunta do papel da planificación hidrológica en las cuestiones que ya fueron planteadas. Bueno, la planificación es el instrumento para cambiar las cosas. Lo que pasa que actualmente no es el instrumento para cambiar las cosas o para que las cosas se queden como estén. Y por lo tanto, yo no estoy muy convencido de que la economía verde nos ayude, por lo menos en los temas del agua. Más alto, un poco más alto. Parece que es un problema más del automóvil y la electrificación y poca cosa más, o de la economía verde. Bueno, quizás es una opinión muy radical. No creo que ayude mucho en el agua. Entonces va a depender de los planes, pero no solamente son los planes, sino después cómo se ejecutan, porque en España hemos aprobado unos planes y al final muchas medidas no se han ejecutado. Primero porque no había dinero, segundo porque no me da la gana, tercero porque hay muchos problemas, especialmente todo lo que es el tema de caudales ecológicos y el tema agrario. Pues ya me diréis, ¿qué diferencia hay entre ahora y hace 20 años? Yo no veo muchas, pero en fin, hay que seguir siendo positivos y animar a la gente a que participe y que entre precisamente en el cambio, pero no solamente en la planificación y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, sino el problema son las medidas. Y estas medidas, ¿cuándo se hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Quién pone el dinero? ¿No? Nos van a vender, hombre, es muy importante la participación público-privada, y nos van a intentar aquí colar muchas cosas a través de la participación público-privada, ¿no? Aquí en Cataluña tenemos una Barcelona que quiere hacer su agua pública y tiene una empresa privada concesionaria que en estos momentos ganaría un referéndum, porque tiene una muy buena comunicación, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay que animar a la gente que vaya a las sesiones de los planes, que vigile muy bien las medidas y que estas medidas no sean simplemente con pintura verde, sino reales, y especialmente que después le digan, oiga, esta medida tiene este dinero y se va a hacer en este tiempo, porque claro, poner medidas y luego no poner lo otro es como muy así. Y al final, esperar que el alma esta del siglo XIX pues no salga otra vez, y nos vengan con máquinas dentro de los ríos. Yo no veo que el coronavirus haya modificado mucho y que probablemente dentro de un tiempo los problemas sean los mismos. Y esperemos que de alguna manera se puedan solucionar con visión de futuro, no con visión de pasado. Gracias. Francisco, agora tú, o papel que puede ter la planificación hidrológica. Por seguir el hilo de Narcís, yo creo que sí que hay un cambio en los últimos 20 años, y es que la situación es más grave y hay más conciencia, también entre los agricultores, que ya han visto en algunas situaciones las orejas al lobo. Estoy de acuerdo con que hasta ahora no se ha hecho nada, pero las propias confederaciones hidrográficas en este ciclo de revisión aluden a la falta de financiación, y desde ese punto de vista el marco del que hablábamos antes, el Pacto Verde Europeo, es una oportunidad. Es una oportunidad que
habría que defender, no solo nosotros, claro, sino sobre todo los poderes públicos, porque ahí hay, en el Pacto Verde Europeo, sí que hay fondos para por ejemplo, restauración hidromorfológica, para soluciones basadas en la naturaleza, se podrían incluir los SUDs. Todo esto que es de bien público cabe perfectamente en este plan. Hay que tenerlo preparado y además querer hacerlo, que ese es el problema. Pero desde el punto de vista teórico son soluciones win-win, porque intervenciones de este tipo, que son relativamente fáciles de implementar, porque no necesitan gran maduración de proyectos, que son intensivas o pueden ser intensivas en mano de obra, que es necesario en este momento, que además en determinada, o al menos una parte, estoy pensando en trabajos en el campo, pueden cumplir con facilidad las condiciones de distancia social. Es decir, que hay toda una serie de elementos de la planificación idóneas para ser candidatas a la financiación del Pacto Verde. Ahora bien, compiten con los poderes fácticos, compiten con el automóvil que mencionaba Narcís o con otros candidatos a lo mismo. Hay otras que no caben, por lo menos desde el punto de vista teórico, que también son estrellas en la planificación española, como son las de reutilización de aguas residuales. Ahí, en el marco de la directiva, y la directiva, recuerdo que hace un par de días hemos recibido la noticia de que no se toca, o sea que la directiva sigue siendo la referencia, la directiva marco del agua. Aquí tenemos la asignatura pendiente de la recuperación de costes, es decir, del cambio del régimen económico-financiero. En los planes figura como un problema y a continuación se dice, pero esto no es un problema de la planificación, esto es un problema del Ministerio. Ahora tenemos en el Ministerio, en la Dirección General del Agua, el que a mí me decía esto hace unos meses, porque es el que era jefe de la planificación, jefe de la Oficina de Planificación del Júcar. Tiene la posibilidad de impulsar desde su puesto este cambio que es necesario y que es necesario para su propio proyecto, para el proyecto de reutilización de aguas residuales que esto tiene que seguir una lógica distinta. Y por último, también lo apuntaba Narcís, las líneas rojas. No se puede o no nos podemos permitir dar ciertos pasos atrás. Aquí en el País Valenciano hay sindicatos agrarios que están pidiendo que se rebajen las condiciones para instalar macrogranjas porcinas, con el argumento de que los vecinos tienen un umbral distinto. Yo creo que aquí hay que ser muy claro y muy firme. No podemos rebajar los estándares, no podemos rebajar los procedimientos que tienen todos los defectos que tienen, pero desde luego pasos atrás en este ámbito nos jugamos demasiado. Y con esto acabo. Muchas gracias. Chegou o momento das perguntas do público e vou passar a palavra à Núria para saber que perguntas temos do público. Perfecto, muchas gracias Luisa, gracias a los cuatro. Recuerdo a los participantes que podéis utilizar la función de preguntas y respuestas para plantear preguntas y mientras se plantean otras voy a repasar algunas de las que ya se han planteado. Una de las que plantean es la visión un poco, bueno, pesimista decía Susana, realista, no, pesimista decía uno, realista decía Susana, de la situación, ¿no? Y un poco los obstáculos a los que se enfrenta pues, una transición real ante la cantidad de retos que están delante, ¿no? Y la falta de cambio que se ha percibido hasta ahora, ¿no? Y preguntaban qué papel puede jugar la sociedad, la educación, la comunicación en esta imprescindible transición, ¿no? Es uno de los temas del Congreso Ibérico, del tercer área temática, donde hemos recibido muchísimas comunicaciones en esta línea, ¿no? Y era un poco vuestra impresión de qué papel puede jugar eso, la comunicación, la sensibilización social en la sociedad, en general, en empujar en este proceso de transición. Y si os parece, empezamos por Narcís, Susana, Francesc. Con respuestas breves para que dé tiempo, porque tenemos varias preguntas, así, o sea, ideas. Bueno, la sensibilización es básica, ¿no? Y lo que pasa es la respuesta es sensibilización, ¿no? Haces sensibilización, llevas a la gente al río,
etcétera, etcétera, y luego pues que salen por detrás muchas otras cosas, y las cosas de calidad de agua, etcétera, como no sea que no tengan agua, la gente a veces quedará un poco atrás, a veces simplemente es que no les hacen caso. Se da la paradoja que tenemos, como ha dicho Francesc, un director del agua pues que está concienciado con la ley de Marco, muchos directores de comunicación también, muchos técnicos de las confederaciones que están muy bien sensibilizados, pero cuando llegan a cierto nivel salen 3 políticos y dicen esto para atrás. Y así pues tenemos un país que tenemos, ¿no? La gente lo que tiene que hacer es cuando vaya a votar que mire el tema del agua, no que mire solamente, ¿no?, otras cosas, pero claro, es muy difícil. Yo sensibilizar lo que queráis, yo he hecho mucha sensibilización. Y bueno, pues cuanto más tengamos, mejor. Pero también hay que ser realista, hay que tomar con los pies en el suelo y saber un poco cuando haces sensibilización, porque luego también la gente hace sensibilización, hay un problema pequeño, se genera un gran problema y quizá un técnico que tenía muy buena voluntad acaba defenestrado o harto y se va. Entonces, bueno, cuidado con la sensibilización, hay que hacerlo, ¿no? Susana o Francesc, ¿queréis añadir algo? Complementando apenas que, obviamente, que é mais e mais importante a apropriação da informação por parte da sociedade, para haver envolvimento nos processos de planeamento, nos processos de diagnóstico dos problemas. É importante que mais pessoas percebam o que se passa realmente. E isto tem o outro lado da moeda, que é a transparência destes processos. Melhores sistemas que informem as pessoas do que se está a passar, se há um rio que está poluído, saber exatamente o que é que está a acontecer, porquê, as causas. E, portanto, penso que são estes 2 lados. As questões sociais, o envolvimento, a participação, dependem da vontade das pessoas, em primeiro lugar, da sua capacidade de pressionar o poder político, mas também, por um lado da administração, implementar mais transparência e melhores sistemas de informação para que mais pessoas saibam o que se passa e porquê. Si te parece, Francesc, no sé si quieres añadir algo sobre esto, te paso a la siguiente. Dime, adelante. Ya estaba lanzado. Lánzate. Estoy básicamente de acuerdo con las 2 intervenciones anteriores. Yo creo que este es un problema de la comunicación clave de la crisis del déficit democrático. Narcís hablaba de llevar a la gente al río y efectivamente yo creo que el nivel en el cual nos entendemos, nos comunicamos mejor es en el nivel local, en el nivel municipal, pero después hay una esfera de comunicación que se nos escapa, que es el monopolio que han tenido hasta ahora los medios oficiales, la erosión de los fake y las redes sociales, que al final tenemos un problema añadido, tenemos posibilidades, pero también, y en ese sentido yo creo que hay que ser muy de base, trabajar en el municipio, en la proximidad, que es la única manera de desengancharse. Bueno, yo creo que cada vez están más desenganchados los espectáculos políticos, yo creo que no sé hasta dónde llegan. A los políticos evidentemente sí, pero a la mayor parte de la gente yo creo que cada vez menos. Plantean un tema que yo creo que puedes retomar tú también, Francesc, que por eso te decía, digo, te paso a la siguiente, que es que dice que uno de los participantes, que habéis hecho referencia durante vuestras respuestas a los detalles de la situación en Chile con la COP25, ¿no? Y entonces dice que le agradaría conocer, creo que nos escribe desde Chile, su apreciación respecto al modelo instalado de gestión del agua en Chile, donde ahí se verifican todos los elementos diagnosticados en España y Portugal que habéis estado mencionando como problemas, pero amplificados por un modelo neoliberal forzado de abuso empresarial, derechos humanos, faltas de criterios ecológicos, sequía estructural, mala política, etcétera. Creo que nos lo preguntan desde Chile. Un poco algunas ideas. A ver, un poco puedo decir, estuve mirando el caso de Chile hace creo que 1 año porque me preguntaron desde allá y lo que sé, lo que recuerdo además porque se me olvidan las cosas, es que tienen un problema serio de abastecimiento, o sea, de satisfacción del derecho humano por, entre otras cosas, el cambio climático y una falta de precipitación. O sea, que están en una situación complicada, pero además tienen un obstáculo difícilmente resoluble ahora,
que es que en la Constitución de Pinochet, que ha sobrevivido a los diversos regímenes o gobiernos, consagra la privacidad del agua, con lo cual cuando el gobierno, cualquiera que sea, intenta resolver los problemas, se encuentra con un marco legal que le impide una gestión del agua satisfactoria para el interés general. Narcís, querías comentar algo también. Yo quería comentar que lo que ha dicho Francesc de la Constitución, han intentado resolverlo con lo que llaman las normas secundarias de calidad, pero no pueden, porque el agua es privada, aunque desde el primer centímetro cuadrado, ¿no? Con lo cual, entonces, pues tenemos aquí un problema, tienen un problema muy importante en este aspecto, y además hay la energía eléctrica hidroeléctrica es muy importante, están haciendo presas tremendas en ríos. Todo Sudamérica en estos momentos es un problemazo, el número de presas que hay, las que quieren hacer, que van a cambiar, incluso el caudal del Amazonas pueden llegar a cambiar, si hacen todas las presas que van a hacer. Pues Sudamérica además es un abuso total en lo que están haciendo, y hay países como Ecuador que tienen presidentes que son, o Brasil mismo, ¿no? Que ya sabemos qué presidentes tienen. Ahí, en Ecuador, por ejemplo, han echado los 400 guardaparques que tenían, los han echado. No hay guardaparques, los parques naturales se han quedado sin guardas. Ya está, punto. Entonces, claro, es muchísimo más dramático de lo que tenemos aquí. Sí, efectivamente. Gracias. Una otra pregunta que nos plantean es que tiene que ver con lo que habéis dicho de la falta un poco de abusos o de falta de garantía del derecho humano al agua, y volviendo la problemática al caso ibérico. Uno de los temas que habéis mencionado en vuestras respuestas y nos plantean es el tema de la garantía del derecho humano como una manera de la necesidad de proteger los abastecimientos, pues bueno, que la situación ha puesto la situación del COVID ha puesto más de manifiesto, ¿no? Y que de hecho en España, en España, y se lo quería plantear a Susana como primero para ver si la situación en Portugal era parecida, pero en España en muchos casos se da el caso que especialmente los abastecimientos de pequeñas y medianas poblaciones están perdiendo el acceso, están teniendo problemas por el deterioro de la calidad de sus fuentes de abastecimiento. Muchos no están registrados adecuadamente, muchos no están reconocidos, muchos no tienen perímetros de protección, y aquellos que sí lo están muchas veces extraen el agua de acuíferos o aguas superficiales, etcétera, cuya calidad se está deteriorando progresivamente, a pesar de los esfuerzos de los objetivos de la planificación hidrológica de la Directiva Marco. Entonces quería plantear un poco a Susana si la situación es parecida en Portugal, la situación de las pequeñas poblaciones y la necesidad de garantizar el acceso a agua de calidad para abastecimiento, y un poco qué se puede hacer desde la planificación para subsanar ese espacio entre los pequeños abastecimientos y la planificación hidrológica, que parece que funciona a una escala diferente y que no se produce la conexión como debería. No caso de Portugal, não há situações críticas de falta de abastecimento em pequenas populações. Aquilo que eu tinha referido, que pode acontecer e virá a acontecer certamente, que já está a acontecer, é a falta de capacidade financeira das famílias para pagarem as suas contas de água. E poder haver, ainda não aconteceu, mas poder haver operadores que, sob pressão desta situação de pandemia, possam começar a pressionar no sentido de subir o preço da água. Nós temos muitas concessões privadas em Portugal também, temos muitos multimunicipais, empresas públicas municipalizadas, mas também temos empresas privadas concessionadas, e pode haver alguma pressão no sentido de estes dois fatores se complicarem. Uma subida de preço da água seria terrível nesta fase, e muitas famílias provavelmente começarão a ter problemas de manterem o seu nível de rendimento para as despesas da água e de energia. As duas juntas podem ser complicadas, como vocês sabem, a energia, particularmente em Portugal, é um custo muito elevado na despesa familiar.
E eu julgo que juntando, enfim, com a questão anterior, estas questões do acesso à água, do direito humano, a pandemia veio realmente, e esta é uma das lições que nós temos que manter bem presente, veio trazer esta realidade. O acesso à água é efetivo ou não e como é que ele pode deteriorar-se. A vulnerabilidade que estamos a ver para essa questão no Chile, porque há um sistema neoliberal que impõe concessões de 50 ou mais anos na alocação dos usos da água entre as empresas de mineração ou as hidroelétricas e as questões e a agricultura intensiva em todos os países e, no fundo, a diminuição de rendimento de famílias carenciadas que possam começar, ou de grupos minoritários mais dispersos, em que estas questões do acesso à água se podem colocar também nos nossos países de forma mais crítica. Julgo que temos que estar muito atentos e vejo que os nossos participantes estão também muito preocupados com isto, o que é muito importante. Nós temos que fazer o nosso papel. Como técnicos profissionais temos que estar atentos e dar algumas respostas a estas questões. ¿Queréis añadir algo muy breve? Tenemos 5 preguntas más, 10-15 minutos, con eso que hemos empezado 5 minutos tarde. ¿Algún apunte que queráis hacer, Francesc, Luisa, Narcís? ¿No? Vale. Pasamos entonces a la siguiente. Nos plantea Francisco Torrella que pregunta si hay iniciativas serias y activas en las confederaciones hidrográficas para aprovechar las cada vez más frecuentes lluvias torrenciales, las danas, gotas frías, glorias, etcétera, como alternativa a lamentarse porque ya están aquí. Es decir, una manera de una manera más proactiva gestionar y hacer frente y aprovechar esta manera de las lluvias torrenciales. No sé si queréis, Francesc o Narcís, contestar este tema. Francesc, quizá que lo has lidiado mucho en Valencia, bueno, Narcís también. Narcís tiene el micro apagado, pero bueno, aprovecho que yo lo tengo abierto. ¿Aprovechar en qué sentido? Porque hay que aprovecharlas para que evacúen, creen río, dinámica de sedimentos, etcétera. O sea que la manera de aprovechar las crecidas entiendo que es dotar de espacio a los cauces fluviales, sacar lo que no tiene que estar ahí, y en ese sentido, si se refiere a que el agua se pierde en el mar, no veo que haya nada que aprovechar. Ahí no lo veo, al contrario, aquí cuando hay aquí me refiero en la costa mediterránea, cuando hay un temporal, aguantan al límite los embalses porque les cuesta mucho soltar un hectómetro cúbico, un metro cúbico, y después, cuando realmente llueve, tienen que desaguar generosamente y después se ha retenido poco, pero no hay, bueno, yo el aprovechamiento lo veo en la contribución a restaurar la dinámica fluvial, no en otro sentido. Narcís, de adelante, sí. Bueno, habría que aprovechar precisamente temporales como estos para ver dónde ha llegado agua y ver dónde llega el río y dónde puede llegar. Y entonces abrir la zona aluvial, lo cual haría que si el río es más ancho, pues primero a través de estas inundaciones se podrían generar humedales laterales, que habría mucha diversidad, y además estos humedales laterales podrían ser una pequeña reserva en los acuíferos aluviales para meter un poco de agua. Pero ya te digo, aquí se está aprovechando para hacer lo contrario, es decir, cuando el agua ha inundado y ha roto una mota de estas de los agricultores y ha saltado, pues ahora se quiere hacer la mota, pero con piedras, y si la pueden echar más adelante, mejor. Además, es una mota tradicional, no se puede tocar, ¿no? Si entra en un polígono industrial, lo que quieren es una pared más alta para que no entre al polígono industrial. De todos los ayuntamientos que ha habido afectados en Cataluña por el tema de la Moria, la mayoría de lo que han pedido es que los dejen como antes, o mejor, que la culpa es del agua porque no limpia los ríos, porque no corta los árboles. Y esto ha calado.
hay muy pocos alcaldes que pidan, no, oye, vamos a darle despacio. Han entrado las máquinas dentro de los ríos, no se han quejado, al contrario, ha sido presión de los alcaldes política. Por lo tanto, yo creo que va a excepción, porque, bueno, yo he dicho antes lo de las dos almas, ¿no? En este momento está triunfando el alma antigua. El alma nueva, la gente que quiere hacer recuperación, estos los veo yo un poco apurados. Y claro, por ejemplo, aquí se hace restauración. Ah, sí, he hecho restauración con una cosa que gente ha participado. Dice, presupuesto, 17.000 euros. Entonces han sacado un presupuesto de 6 millones de euros para adecuar los cauces urbanos debido a las inundaciones. O sea, para meter las máquinas dentro de los cauces urbanos y sacar allí todo lo que tengan, ¿no? Y no miran atrás y dicen, oiga, hay una web de ríos urbanos mundial que tiene muchísimos ejemplos de cómo se podrían restaurar los ríos urbanos. ¿Por qué no hacen esto? No, porque no se lo miran y porque, claro, hacer esto es mucha gente y relativamente poco dinero, ¿eh? Porque es todo manual. En cambio, lo otro, pues si tú pones piedras, pones máquinas, claro, el presupuesto sube. Y claro, ¿quién quiere hacer una obra de 15.438 euros cuando puede sacar 300.000 euros haciéndolo al revés y mal? Pues bueno, esto es la realidad. ¿Qué queréis que os diga? Estoy yo volviendo. Es otro de los temas que se tratará también en el Congreso, porque yo creo que todo el movimiento de soluciones basadas en la naturaleza, que es un poco a los que te refieres, ¿no? Que está siendo muy impulsado también desde la Comisión y el Pacto Verde, ¿no? Pues quizá va en esa línea. Y bueno, cada vez surgen más ideas, aunque sean modestas y pequeñitas, cada vez surgen más iniciativas en esa línea. Hay otra pregunta de Marisol que plantea que en relación a nuevos regadíos, pregunta si se siguen ampliando su superficie a gran escala por grandes empresas, si se están imponiendo algún tipo de restricciones, si se están usando fondos FEDER para ello. Eso quizás un poco, yo creo que la pregunta se podría un poco plantear si se están percibiendo algunos cambios con en los nuevos ETIs, en los nuevos planes, donde en cuanto a la actitud frente a los nuevos regadíos, un cambio con respecto a los planes del segundo ciclo. Quizá, Francesc, como estás en el Observatorio de Políticas Públicas de la Fundación, pues acabáis de sacar el informe hace poco, ver un poco vuestra visión ahora. Y Susana puede comentar algo de Portugal. Sí, la memoria no me llega para tanto, pero las situaciones son diversas según las cuencas. Hay cuencas en las cuales, por una razón o por otra, la propuesta de nuevos regadíos es muy comedida. Diría que en todas las cuencas siguen habiendo propuestas a una u otra escala. Y luego hay otras cuencas, como sería el Ebro, o esto lo conozco un poco más, las cuencas atlánticas andaluzas, donde ahí parece que no se ha aprendido nada. Se siguen proponiendo transformaciones masivas en espacios, ahora me refiero a Andalucía, en espacios ya con problemas y limitaciones de agua, y en el Ebro, que aparentemente hay más disponibilidad desde el punto de vista de la hidráulica tradicional. El Ebro, desde mi punto de vista, por lo que he visto en el EPTI, sigue en el siglo XIX. Bueno, en el XX, en la primera mitad del XX. Con una centrado en la promoción estratégica del complejo agroindustrial, que es como le llaman, y como todavía tienen capacidad para más obras hidráulicas, según su punto de vista, pues siguen fomentando el regadío. Pero vamos, no tengo en la cabeza las cifras, es un poco una apreciación de memoria. Vale. Si os parece, paso a una pregunta de un portugués que comenta, Luis, ahora vuelvo a otra desde España, pero como he entrado ahora esta de Portugal, Luis Moraes comenta que caso aos prestadores dos servicios de abastecimiento, y esto es un portuñol al revés, malísimo, porque mi portuñol es peor que el de Luisa, pero bueno, caso aos prestadores de servicios de abastecimiento de agua, principalmente os privados, que irán aumentar la cobranza pela agua, non ten primeiro que ser aprobado pelos entes reguladores. Como se dá a participación e controle público en Portugal e España? Si quieres, Susana, puedes ir tú primera. Sim, claro que sim. Qualquer aumento de preços tem que passar, temos uma entidade reguladora, ERSAR, que controla os preços e, portanto, não há aumentos de preços sem haver este acordo. E a ERSAR tem também um conselho consultivo em que estão representados todos as associações
de consumidores, as associações de recursos hídricos, de ambiente, de entidades de saúde, etc., que se debruçam sobre este. Portanto, não há possibilidade de aumentos de preços sem qualquer controle. No entanto, aquilo que tem acontecido antes da pandemia, em muitas situações, é uma diminuição da qualidade de serviços. Quando há prestadores privados, não há sempre a mesma facilidade em controlar a qualidade dos serviços, embora, obviamente, a entidade reguladora também o faça, mas as populações, em geral, têm algumas queixas sobre a dificuldade de comunicação com as entidades que prestam o serviço, quando são entidades privadas e quando não é o município. Como vocês sabem, em Portugal, os municípios têm uma tradição muito importante em termos territoriais e de administração, estão muito mais perto da população e, em termos de desenvolvimento local, são os agentes realmente importantes. Se entregamos serviços essenciais como o da água a uma entidade privada, uma empresa privada, a comunicação com os cidadãos é muito diferente e isto é uma questão preocupante que pode vir a agravar-se, obviamente. Gracias, Susana. Yo no sé si queréis decir, Francesc o Narcís, alguna palabra de cómo se hace el control público en España y el control de precios por entes reguladores, la falta del regulador en España. En un minuto, porque estamos llegando al final y algunas preguntas más. Puedo dar 3 apuntes. Es diverso según las comunidades autónomas. Hablaría de Valencia. En Valencia hay una comisión de precios que aprueba muchas tarifas por silencio administrativo. Lo que propone el operador, sea público o privado, bueno, el ayuntamiento, pasa, y eso sí, es un tema que la factura del agua en nuestro país tiene, en términos medios, poco peso en los presupuestos familiares. Luego hay que tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, pero en términos medios la importancia de la factura del agua es relativamente pequeña, pero se presta mucho a la demagogia, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, hace un par de días, salían en la prensa valenciana, la ciudad de Sagunto tiene 250.000 euros de beneficio del ejercicio 2019 y un concejal del PP proponía destinarlo a ayudas, una cosa así. Pero una empresa mixta con 250.000 euros de beneficios a mí me parece un escándalo. Más cuando en la situación esa concreta tienen un debate acerca de la subida o no de tarifas por la desalación. Eso ya entra en detalles. Insisto, diverso y por regular. Muchas gracias. Yo solo un comentario. Sí, adelante. Que la gente se mire su recibo del agua. En el recibo del agua, a veces la trampa no está en el precio, porque el precio está más o menos regulado. La trampa está en que tienes un consumo fijo, es un fijo, que es muy caro. De manera que tú, aunque no gastes agua, sigues pagando mucho. Y cuanto menos agua gastas, más te cuesta el metro cúbico. Porque el fijo, por ejemplo en Barcelona el fijo, siempre son, no sé, 30 euros. Tú pagas 30 euros, gastes tantos metros cúbicos, bueno, cuando gastas mucho más, sí que. Pero al final, una persona que tenga un pequeño negocio, el metro cúbico le cuesta hasta 10 euros. Casi no gasta nada. La siguiente pregunta, si quieres, Narcís, te la paso a ti primero. Leandro del Moral plantea que estamos asistiendo a algunos comienzos o conatos de procesos de desregulación en el campo del urbanismo y la ordenación del territorio en algunas comunidades autónomas, quizás también en Portugal, no lo sabe, plantea como pregunta, como respuesta a los escenarios económicos muy problemáticos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y plantea si pensáis que desde el modelo de la planificación hidrológica, de la planificación de cuenca, de la Directiva Marco, se podrá resistir estas tendencias de desregulación de los usos del territorio o urbanísticos. Bueno, creo que Francesc lo ha dicho antes, hay que mirar este informe de la COE que propone, vamos a crear 700.000 nuevos puestos de trabajo, pues si nos dan suelo y si nos dan vía libre aquí vamos a crear no sé cuántas casas, y luego sale el del banco y dice, vamos a dar muchos préstamos para que sigamos ganando dinero.
Es decir, el modelo es este. Entonces, claro, esto del urbanismo depende también de cada comunidad. En Cataluña creo que para hacer una nueva, cuando hay que hacer algunas cosas nuevas, el informe del agua es bastante, o sea, es muy importante y por lo tanto se pueden negar nuevas producciones porque más de falta de agua. Yo creo que esto puede valer, pero en ciertos casos va a salir esto. Esto es la necesidad nacional, no sé qué, y se pasa por encima todas estas cosas. O sea, que cuando quieran hacer un superpolígono y alguien no quiere dar agua, a lo mejor sale alguien y dice, no, no, es que esto es muy importante y hay que dar agua. Y sale el agua de no se sabe dónde, pero aquello se hace. Fenomenal. Os voy a hacer una cosa, como quedan 3 preguntas, nos hemos pasado, si os parece a todos, nos quedamos 5 o 10 minutos más, intentamos cerrar las que quedan y cerramos con un poquito de retraso, pero hemos empezado, como decía antes, con un poquito de retraso. Esta, si te parece, Susana, te la planteo a ti y luego dejo que Francesc o Narcís añaden la perspectiva española. Dice, gostaría de conocer la experiencia ibérica con relación al investimento do sector privado en el área do saneamiento. ¿Es suficientemente rentable para ejercer interés de las grandes compañías de saneamientos? Destaque para los tratamientos de aguas residuales. Antes desta, estou de acordo, primeiro que passemos alguns minutos. Eu gostava também de responder à questão da desregulação do campo do urbanismo e havia outra pergunta também relativamente a um certo aligeirar das regulações e deixar implementar ou implantar indústrias mais contaminantes, por exemplo, atividades contaminantes. Eu penso que há realmente esse risco. Em Portugal, tanto quanto sei, não vi ainda sinais desta questão relativamente ao urbanismo. Vimos algumas questões, obviamente, relativamente a explorações, alguma preocupação com explorações mineiras e com a exploração de gás natural, e há, obviamente, um incentivo maior a aligeirar coisas no que tem a ver com a produção de alimentos e, portanto, alguma intensificação de atividades agrícolas. Mas, ao mesmo tempo, julgo que aqui é o nosso papel estarmos atentos e fazermos propostas de como é que estas políticas poderiam, exatamente por causa da pandemia e para premiar mais aquilo que são as atividades mais ecologicamente sustentáveis, as atividades que são menos nocivas para o ambiente, menos nocivas para os recursos hídricos, como é que essas deveriam ser premiadas? Como é que os nossos governos deviam, ao contrário, dar mais vantagens às atividades que estão mais radicadas nas suas comunidades locais, que beneficiam mais as suas regiões e as suas comunidades locais e beneficiam o ambiente, são mais sustentáveis, recorrem mais a tecnologias baseadas na natureza, envolvem mais a população e envolvem mais a participação. Eu julgo que é aqui que também os processos de planeamento poderiam mudar com alguma visibilidade para dar mais atenção ao direito à água, à questão ambiental, à sustentabilidade ambiental, ao cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável e tornar estas questões mais objetivas. Eu vejo que muitas destas perguntas que estamos a receber estão realmente relacionadas com isto, com esta preocupação de, em Portugal e Espanha, assistirmos a porque as pessoas vão ficar desempregadas, os governos tendem a aligeirar um pouco as coisas. No campo da agricultura não temos qualquer dúvida que isso tem acontecido. Nas indústrias contaminantes, penso que o que tem havido, por exemplo, no caso do Tejo, talvez menos atenção, enfoque e clarificação nos meios de comunicação do que é que como é que está a ser feita esta monitorização, e tivemos há uma semana e pouco, ou 2 semanas, outra vez, situações de poluição do Tejo que não foram explicadas pela autoridade ambiental. Julgo que nessa questão que agora me colocaste, se é viável o investimento
Eu acho que a viabilidade neste momento, e esta é uma resposta que para mim cobriria todas estas questões. Nós temos que questionar o que é viabilidade e o que é o interesse económico e financeiro. Se não colocarmos aqui os dados ambientais e de saúde, a viabilidade não nos interessa muito. Ou seja, nós estamos a enfrentar uma situação em que temos novos contaminantes, temos mais produção de resíduos sólidos, temos questões graves que não estão a ser solucionadas para os nossos resíduos e as descargas nos oceanos. Se isto quer dizer mais oportunidades de negócio, se calhar sim, mas são estes negócios que nos interessam ou temos que pensar nas coisas de outra maneira? Temos que evitar produzir tantos resíduos, temos que evitar ter estes sistemas em que até importamos resíduos de outros países para os tratar aqui. Isto são os negócios que nos interessam e esta é uma questão que eu colocava como muito importante. Esta é uma oportunidade de pensarmos onde é que queremos colocar a prioridade e os princípios que queremos defender nas políticas da água e nas políticas de águas residuais. Exacto. Voy a, si os parece, para ir cerrando, hay otra intervención, otra pregunta que se refiere a lo mismo, ¿no? que plantea Pilar Diego, ¿no? Que es lo que ella ha ido percibiendo en estos meses en algunas comunidades autónomas en procesos de desregulación, que es lo que decía Susana, ¿no? De industrias como industrias contaminantes, macrogranjas, minerías, un poco lo mismo, y cómo se está aprovechando, cómo se está abriendo la puerta a flexibilización de procesos sin procesos de participación pública para instalación, ¿no? Y la gran pregunta de si realmente esa es la línea que queremos seguir para la reactivación económica o si toda la filosofía que subyace al Pacto Verde nos lo creemos de verdad y realmente va a guiar las actuaciones de los gobiernos durante los próximos 6 años o no. Hay si os parece, hay algunas intervenciones más en el chat que os invito a todos a leer, que han ido contestando y comentando sobre algunas de las preguntas que se han ido planteando. Y si os parece, quizá planteo una última que ha aparecido en las preguntas y lo vamos cerrando, ¿no? Y plantea Pablo Aznar Crespo, ¿no? Que el papel, que está relacionado un poco con lo otro, que el papel que juega la formación académico-científica de los técnicos y los tomadores de decisiones en materia de aguas como barrera para la introducción de nuevos criterios de gestión. Es decir, qué margen, qué forma, la formación que tiene, hasta qué punto da margen para esa flexibilidad que estas nuevas ideas que habéis mencionado los tres como fundamentales para esta transición, o si más bien es una barrera que haga que las inercias dominen las decisiones, como comentaba Narcís. Y voy a vincularlo a una última, porque me parece que está parecido, ¿no? Que es vinculado de nuevo a los procesos de participación relacionados con la gestión del agua en las distintas cuencas, ¿no? Y la posibilidad de que estos procesos de participación sirvan para abrir nuevos espacios y un poco impulsar estos cambios. Si os parece, os digo una última reflexión a los tres. Es muy amplio, pero bueno, hacéis una última reflexión y cerramos. Empezamos por Narcís. Bien. Bueno, yo creo que los técnicos pues son los que son. Cada vez entran gente joven. Yo creo que hay técnicos con una gran preparación, con una visión diferente. Suele haber ya grupitos de técnicos también que trabajan conjuntamente, pero siguen habiendo también muchos otros técnicos de la antigua escuela. Entonces aquí siempre al final hay una decisión política, porque en las confederaciones al final el presidente, ¿quién lo nombra? El presidente, ¿a quién nombra? Y en el ACA igual, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el gerente? Suelen ser cargos políticos. Entonces aquí pues puede pasar esto, ¿no? Que los técnicos a lo mejor quisieran otra cosa, pero políticamente se decidió. Por lo tanto hay una parte política muy importante y por lo tanto los técnicos a veces hacen lo que pueden, otras veces pues sigue siendo la vieja política. La segunda pregunta, ¿cuál era? Que no me acuerdo. No, era simplemente que hasta qué punto puede ayudar los procesos de participación pública, la apertura en los debates, ayudar a impulsar acompañar a estos técnicos, que es lo que tú decías al principio, ¿no? El no dejarles solos. No, yo creo que sí, que es importante. Aquí a veces se quejan de que participa poca gente. Yo creo que la gente no se lo cree mucho, porque después del ACA
dice una cosa y hace otra, ¿no? Y claro, la gente después dice, ¿para qué participar, ¿no? Creo que los procesos de participación son bastante claros, es decir, por lo menos aquí los que conozco, que dicen, esto está así, se puede llegar hasta aquí. O sea, la participación no se puede solucionar todo. Y creo que lo más importante es que la gente, por lo menos aquí en España, la decisión del servicio del agua, como se hace, ¿no?, es del ayuntamiento. Y por lo tanto, es desde la base del ayuntamiento que uno puede afectar mucho, ¿eh? Porque los alcaldes, cuando ven peligrar algunos votos, a lo mejor hacen las cosas de manera diferente. Por lo tanto, es importante que la gente lo sepa. Y que por lo tanto al ayuntamiento se le apriete mucho, porque a veces se puede ganar mucho en estos aspectos, ¿no? Aunque luego venga la vaca por arriba o venga alguien por arriba y diga pues alguna cosa. Pero yo creo que es importante que la gente pues sepa que a nivel local se puede trabajar muy bien y que hay que trabajar mucho a nivel local. Bueno, gracias. Susana, un par de minutos. Graças. Eu creio que na sequência de alguns dos comentários que eu tinha feito, e começando pelo final da primeira pergunta, sim, há espaço para mudar e para influenciar os sistemas de conhecimento académicos e técnicos, e eles têm mesmo que mudar. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma reorganização, reaprendizagem organizacional e dos nossos técnicos e dos académicos e nas universidades, no sentido exatamente de amplificar a compreensão dos problemas e de sermos capazes de integrar melhores meios de diagnóstico de uma forma mais compreensiva e mais multidimensional. Sem dúvida que não somos capazes de responder às questões de forma disciplinar e especializada. Precisamos de especialistas, mas para responder aos problemas precisamos de equipas multidisciplinares, precisamos de integrar diferentes tipos de conhecimento e de facto, efetivamente, de transdisciplinaridade, não apenas de multidisciplinaridade. E incluindo nisto a segunda parte da questão, a participação, penso que aprendemos com esta pandemia que não há uma política pública de saúde sem haver um envolvimento responsável de cada indivíduo. Nós não podíamos combater e vencer como esperamos que vamos vencer, não é? Esta onda, outras virão, de pandemia, se cada indivíduo não tomar responsabilidade nos seus atos. Não chegava a política pública de saúde para vencer este desafio. E julgo que na água deveríamos abraçar o mesmo princípio. Os problemas só se resolvem se todas as pessoas, se toda a sociedade, individualmente, em grupo e coletivamente, se envolver no problema, o compreender e saber o que é necessário fazer para o resolver. De outra forma, continuaremos sempre a ter uma atitude muito centrada nas políticas de topo, que quando chegam em termos informativos às pessoas, as tocam de lado, mas não as envolvem. E essa é qualquer coisa que tem que mudar, e penso que esta questão de saúde nos ensinou isso. Se os indivíduos não estiverem envolvidos e compreenderem as causas e como combater os problemas, eles não se resolvem apenas com diretrizes de cima. Julgo que esta é uma boa, importante lição e que envolve todas estas duas questões que foram colocadas e que são muito interessantes. Una lección que con un poco de suerte no olvidaremos y servirá para transformar. Francesc, tienes la última palabra, tu último minuto de conocimiento y sabiduría para compartir. Empezaré por decir que existen diferencias importantes entre confederaciones y también entre las agencias del agua. Las agencias del agua tienen la ventaja de que fueron creadas más o menos ex novo y no han arrastrado ciertos lastres de las antiguas confederaciones. Estoy hablando de... Recuerdo la pregunta que era la capacitación científico-técnica y el cambio. Sin embargo, nosotros la experiencia que tenemos de proyectos, hay confederaciones o agencias con las cuales coinciden los proyectos. Y en la cuestión de la planificación tenemos contacto sobre todo con un pequeño grupo de personas de las confederaciones o de las agencias.
Yo creo que hay es como un iceberg. Nosotros tenemos contacto con la punta, diríamos, más presentable, pero después hay una gran masa que no ha hecho ningún cambio, que siguen siendo, lo digo con toda conciencia, preconstitucionales en sus formas y en sus comportamientos y en sus concepciones. Y estos son los agentes del fenómeno que supongo que nadie discutirá a estas alturas de la captura del regulador. Con estos yo no tengo contacto. Sé que existen, sé que funcionan, son discretos en general porque ellos ejercen una función determinada. Este es un problema grave. Y por supuesto reclama la reforma en profundidad de la administración del agua. Y dicho esto, y Narcís lo apuntaba con lo de los municipios, me gustaría recordar que muchas veces reproducimos los esquemas mentales de la administración hidráulica y hoy en día no se concibe de ninguna manera la administración del agua como administración hidráulica. En concreto, en este contexto, tenemos que pensar en términos de comité de autoridades competentes, como lo formula la Directiva Marco del Agua. Nosotros tenemos tendencia a ver como único interlocutor a las confederaciones o a las agencias del agua y olvidamos que buena parte de las decisiones se toman en los departamentos de Agricultura, se toman en los departamentos de Economía, en los departamentos de Fomento de Obras Públicas, y estos los tenemos en un muy segundo plano, no les exigimos, no nos dirigimos a ellos. Yo creo que en este ciclo de planificación hay que meterlos en nuestra rueda de contactos, en el sentido de que son elementos a los que nos tenemos que dirigir, no exclusivamente a quien lidera el proceso, que son las administraciones del agua, sino también a todas las otras administraciones con competencias que en muchas ocasiones juegan a pasarse la pelota las unas a las otras. Estoy pensando en costas, estoy pensando en agricultura, esto no es mío, o en la propia protección, los perímetros de protección de las aguas municipales. Siempre hay otra administración que es más responsable que aquella a la cual te diriges. Yo creo que con esto tenemos que acabar también. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas, no quiero quitar más tiempo, nos hemos pasado 20 minutos del tiempo programado, pero tenemos todavía un porcentaje altísimo de participantes que sigue aquí. El debate ha sido muy interesante, vuestras primeras respuestas y el debate con los participantes. Solo quería agradeceros a todos, a Luisa, a los tres moderadores, a Isabel y Lucía previamente, la participación, a todos los participantes que habéis estado estas 2 horas con nosotros. Animaros a que participéis en el Congreso Ibérico de septiembre. Las modalidades de participación son muy flexibles. Podéis, si os interesa un área temática más, podéis simplemente inscribiros para ese día o para todos los días o para las conclusiones al final. Pero debates tan interesantes como hoy, del calibre de la gente que ha participado hoy, se van a producir todos los días en espacios. Pero estos espacios virtuales son complicados, no estamos acostumbrados, pero tienen también mucha riqueza porque te permiten estar desde la comodidad de tu casa o tu despacho y participar con cierta intimidad, casi diría yo. A mí me ha sorprendido, yo era muy reticente de estos espacios virtuales, pero me están sorprendiendo y tienen su aquel, ¿no? Y entrar en debates muy profundos con tranquilidad, y yo creo que nos presenta una oportunidad. Si es que es un experimento para la Fundación Nueva Cultura del Agua, el Congreso Virtual es un absoluto experimento y os animamos, que yo creo que va a salir fenomenal, os animamos a que participéis en ese experimento con nosotros y que lo enriquezcáis con vuestros debates y que nos llevéis la contraria, y habrá muchos más espacios pequeños como estos para debatir directamente en modo Zoom, más de todos hablando, no solo a través del chat. Así es que, como digo, os animamos, es del 4 al 8 de septiembre, apuntaros en la página web, ver quién va a hablar, va a haber un montón de ponencias interesantes y un debate realmente transdisciplinar, como dice Susana. Así es que espero que paséis buen verano, que podráis salir y disfrutar del campo y el aire libre, la playa, y con cautela y en distancia social, pero que disfrutéis del aire libre, y nos volvemos a ver delante de la pantalla en el mes de septiembre. Muchísimas gracias a todos.